Después de un largo período de despertar, Kiet se sintió con un dolor insoportable en la cabeza. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que su mente estaba completamente vacía, como si no tuviera recuerdos, como si no supiera quién era realmente. El desconcierto lo envolvía y se encontraba perdido en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué no podía recordar su propio pasado? La angustia de no saber quién era lo llenaba de incertidumbre. Ahora Kiet se enfrenta a una encrucijada. ¿Vivirá su vida en la oscuridad de la confusión, como un ser sin nombre, o tomará las riendas de su destino y luchará por descubrir la verdad detrás de todo esto? La búsqueda de respuestas lo llevará a lugares insospechados, lo enfrentará a sus propios demonios y pondrá a prueba su voluntad de encontrar la verdad, por más dolorosa que sea. Y ahora, queridos amigos, les invito a acompañarme en esta aventura llena de misterio y emoción. Gracias a todos ustedes por el apoyo que me han brindado hasta ahora, por estar siempre ahí, acompañándome en cada paso. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido y llevarles las mejores historias. No me detendré, seguiré trabajando con todo mi esfuerzo para que cada video, cada historia, sea más impresionante que la anterior. Así que, sin más preámbulos, comencemos este viaje emocionante y lleno de sorpresas. Gracias por estar aquí y ser parte de esta historia. Delante de él solo se erige una casa sencilla, extraña, desconocida. Todo a su alrededor le resulta ajeno, como si se encontrara en un lugar que no pertenece a su mundo. Su cuerpo, aún débil y dolorido, no deja de recordarle su fragilidad. Kiet se encuentra en un estado de absoluto desconcierto, buscando respuestas en la oscuridad de su mente, intentando comprender quién es realmente. Sin embargo, cada intento por recordar parece ser un desafío imposible, como si su memoria estuviera bloqueada por una niebla espesa e impenetrable. El dolor físico se mezcla con el sufrimiento mental. Cada vez que trata de concentrarse, las punzadas de dolor en su cabeza lo derrumban aún más. La sensación de no poder acceder a sus propios recuerdos lo tortura, y cada esfuerzo por encontrar alguna pista sobre su identidad se ve frustrado por el dolor que lo envuelve en un círculo vicioso de desesperación. Kiet, atrapado en este limbo de sufrimiento y confusión, no sabe a quién acudir ni qué hacer. La incertidumbre se apodera de él y la soledad de su situación lo golpea con fuerza. Cada rincón de la casa le resulta extraño, como si estuviera en un lugar que no es suyo, y al mismo tiempo, el cuerpo de Kiet le grita que algo no está bien. La tensión en su pecho crece y su mente se siente cada vez más distante de la realidad que lo rodea. Lo único claro para él es que debe seguir adelante, aunque no sepa cómo. No sabe qué lo llevó a este lugar ni qué ha sucedido en su vida, pero está decidido a descubrirlo, aunque le cueste enfrentarse a sus propios miedos. Cada paso que da es un paso hacia lo desconocido, pero la necesidad de encontrar respuestas, de recuperar su identidad perdida, lo empuja a seguir adelante. La lucha de Kiet está lejos de terminar, pero por ahora, todo lo que puede hacer es mantenerse en pie a pesar del dolor y la incertidumbre. Su mente y cuerpo lo desafían, pero él se niega a rendirse. La pregunta persiste: ¿quién es realmente? ¿Y qué le espera en su camino hacia el descubrimiento de la verdad? La joven de corazón bondadoso y compasivo se encontraba en una situación extremadamente difícil. Su vida era un desafío constante marcada por privaciones y dificultades, lo que le impedía dar lo que realmente deseaba. Tenía buenas intenciones, pero sus limitadas circunstancias le impidieron llevar a Kiet al hospital
y su hogar se encontraba en lo alto de las montañas, en un lugar tan remoto que llegar al pueblo más cercano para recibir atención médica era casi imposible. Sin embargo, su deseo de ayudar a Kit superó todas estas dificultades. Decidió que lo mejor que podía hacer era llevarlo a casa y tratarlo ella misma con su limitado conocimiento de hierbas. Decidida, la joven subió a la montaña en busca de plantas medicinales. Recogió lo que pudo confiando en su limitada experiencia para preparar una infusión que aliviara el dolor de Kit y lo ayudara a recuperarse. Con la esperanza de que esta medicina tradicional funcionara, regresó a casa. Pero al llegar, entró en la casa y no encontró a Kit por ningún lado. Un pánico comenzó a apoderarse de ella. Sabía que aún estaba muy débil y la idea de que hubiera fallecido o algo peor la aterrorizaba. Desesperada, empezó a correr gritando: ¿Dónde estás? Oye, ¿estás aquí? Gritó repetidamente, pero nadie respondió. El corazón le latía con fuerza. El miedo la invadió. No podía dejar de pensar en lo frágil que era Kit, en lo vulnerable que era en su estado actual. No podía permitir que le pasara nada malo si ella no estaba allí para ayudarlo. Buscó por la casa y los alrededores llamando una y otra vez, pero seguía sin encontrarlo. Justo cuando creía que se había ido, vio una figura a lo lejos. Era él. Kit caminaba lentamente hacia ella con una gran pila de leña al hombro. Aunque su cuerpo aún mostraba evidentes signos de fatiga, no dejó que la debilidad lo detuviera. La joven corrió hacia él aliviada y preocupada a la vez. ¿Dónde te has metido? Te he estado buscando por toda la casa. Te dije que descansaras. Kit la miró con una sonrisa débil pero sincera y respondió: Vi que la chimenea se había quedado sin leña, así que salí a buscarla. La joven lo miró con incredulidad. Todavía estás débil, déjalo para que pueda recuperarlo. Luego abrazó el fardo de leña y regresó a casa con Kit. Al llegar a la casa, la joven comenzó a preparar el remedio. Con cuidado sacó las hierbas y las llevó junto al borde del arroyo para enjuagarlas y poder hacer la infusión que Kit tanto necesitaba. Mientras ella realizaba este proceso, Kit salió detrás de ella, queriendo ayudar, pero la joven rápidamente le hizo un gesto con la mano para que se quedara quieto. No te preocupes por mí, yo puedo hacerlo sola. Tú mejor siéntate y descansa, dijo con voz suave pero firme, animándole a que se tomara un tiempo para recuperarse. Kit, aunque débil, sonrió tímidamente y se sentó en una piedra cercana. Ambos estaban tranquilos en la naturaleza. El sonido del agua fluyendo y el viento moviendo las hojas creaban una atmósfera serena. Mientras esperaban que el agua se calentara, comenzaron a conversar, lo que les permitió acercarse un poco más. La joven lo miró con curiosidad y al notar que había estado allí varios días, le preguntó: Te he tenido aquí unos días, pero aún no sé tu nombre. ¿Cómo te llamas? Kit, mirando hacia el horizonte, pareció perderse en sus pensamientos por un momento antes de responder. Mi nombre, no lo sé. No recuerdo quién soy, ni cómo llegué aquí, dijo con la voz cargada de melancolía. Sus ojos estaban perdidos, como si buscara algo en el espacio que no podía encontrar. La joven lo miró con ternura y pensó por un instante. Bueno, ya que no recuerdas tu nombre, ¿qué te parece si te llamo Suoi, como el arroyo que encontramos cerca de aquí? Porque lo único que recuerdo es que fue allí donde te encontré. La joven sonrió con dulzura, tratando de aliviar un poco la carga que él llevaba. Kit la miró y asintió lentamente. Suoi, está bien, me parece bien. Luego, con una leve sonrisa, añadió: ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Un, respondió ella con suavidad, sintiendo que la conversación fluía de una manera más ligera.
Había algo reconfortante en compartir su nombre con él, en darle algo más que un rostro desconocido. Kiet la miró con gratitud. «Gracias, Un. Gracias por salvarme, por todo lo que has hecho», dijo con una voz sincera. Sin embargo, en ese momento, Un pareció pensativa, como si algo estuviera pesando en su mente. Con cierta cautela, decidió preguntar algo que había estado rondando en su cabeza. «Dime, Suoi, ¿tienes algún recuerdo de alguien llamado Tuna? Cuando te encontré tú repetías su nombre y el de su hija incluso mientras estabas inconsciente. Parecía que eras muy cercano a ella». Kiet frunció el ceño, y su rostro reflejó el dolor que sentía al intentar recordar. «Tuna. No recuerdo nada. Cada vez que trato de recordar me duele la cabeza mucho. Es como si mi mente se cerrara en torno a eso», dijo con frustración, mientras se llevaba una mano a la frente, tratando de calmar el dolor punzante. Un lo miró con comprensión. «Lo siento, no quería hacerte sentir mal, pero creo que Tuna es importante para ti. Tal vez sea tu esposa, y debe estar preocupada por ti en este momento, seguro de que también está buscando respuestas», dijo suavemente, sin querer presionarlo demasiado. Kiet se quedó en silencio pensando en las palabras de Un. Un torrente de pensamientos lo invadió, pero su mente seguía nublada por el dolor y la confusión. Durante varios minutos no dijo nada, simplemente se perdió en sus propios pensamientos. Finalmente suspiró y levantó la vista. «Creo que necesito encontrar quién soy realmente. Necesito recordar quién era antes de todo esto y encontrar a esa mujer, a Tuna, para descubrir toda la verdad», confesó con determinación en su voz. La joven asintió lentamente con una expresión calmada pero seria. «Está bien, Suoi, pero debes tener paciencia. No puedes apresurarte. El recuerdo volverá, te lo prometo. Pero por ahora lo más importante es que descanses. Recupera fuerzas y entonces podrás hacer lo que sea necesario», le dijo con amabilidad, casi como una madre preocupada por el bienestar de un hijo. «No te preocupes por nada más. Solo debes descansar». Ambos se quedaron en silencio durante un rato, contemplando el paisaje que los rodeaba. Mientras Un preparaba el té con las hierbas, Kiet pensaba en sus palabras. Aunque la confusión seguía reinando en su mente, algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que la verdad estaba esperando a ser descubierta, aunque no tuviera idea de por dónde empezar. Por su parte, Un no podía evitar pensar en lo difícil que debía ser para él estar atrapado en un mar de dudas y dolor. Ella sabía que de alguna manera Tuna era importante para él, y aunque no quería presionar demasiado, sentía que él debía saber la verdad. Lo miró con compasión, sabiendo que su tarea era ayudarlo a sanar, a encontrar respuestas, pero también a ser paciente con él. Era claro que aunque Kiet estaba determinado, necesitaba tiempo, y ella por su parte estaba dispuesta a darle todo el tiempo que necesitaba. Mientras tanto, Kiet sentía el peso de la incertidumbre en su corazón, pero también una chispa de esperanza. Al menos no estaba solo. Tenía a Un que con su bondad y paciencia le ofrecía un refugio, aunque fuera temporal. Y aunque aún no comprendiera por completo qué había sucedido algo dentro de él, le decía que paso a paso encontraría las respuestas que tanto anhelaba. Sau một hồi tỉnh táo, Kiệt cảm thấy đầu đau như búa bổ. Khi mở mắt ra, anh nhận ra đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, như thể không còn ý thức, như thể không còn biết thực sự là ai. Sự hoang mang bao trùm, anh ấy thấy mình lạc lõng giữa biển câu hỏi chưa có lời giải đáp. Làm thế nào anh lại đến đây?
Tại sao anh không thể nhớ lại quá khứ của mình? Nỗi đau khổ vì không biết ai khiến anh bất an. Giờ đây, hiện đứng trước ngã ba đường, liệu anh sẽ sống cuộc đời trong bóng tối của sự hoang mang như một sinh vật vô danh, hay sẽ nắm lấy vận mệnh của mình và chiến đấu để khám phá sự thật đằng sau tất cả những điều này? Hành trình tìm kiếm câu trả lời sẽ đưa anh đến và những nơi không ngờ tới, đối mặt với những con quỷ trong chính mình và thử thách ý chí tìm kiếm sự thật của anh dù đau đớn đến đâu. Và mới đây, hỡi những người bạn thân mến, tôi mời các bạn cùng nhau vào cuộc phiêu lưu đầy bí ẩn và thú vị này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi đến ngày hôm nay, luôn ở bên cạnh đồng hành chúng tôi trên từng bước đường. Sự ủng hộ các bạn là điều vô cùng quan trọng, khiến tôi tiếp tục sáng tạo nội dung và mang đến những câu chuyện hay nhất. Tôi sẽ không dừng lại, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để mỗi video, mỗi câu chuyện trở nên ấn tượng hơn.